Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, voy a tratar de explicar lo más sencillo posible el tema de correlación. Y si ustedes tuvieran alguna duda, con todo gusto lo repasamos en la próxima clase. Bueno, lo último que revisamos en la clase de viernes fue un ejemplo. Vamos a hacer este ejemplo. En este ejemplo, lo que estábamos evaluando era la correlación entre dos variables. Entonces, quedamos que las correlaciones evalúan dos variables cuantitativas y evaluamos la variable edad y la variable peso. Estas eran nuestras dos variables cuantitativas. Entonces, vamos a ver los resultados que nos arroja. Esta correlación, cuando evaluamos una correlación, solo podemos evaluar la fuerza de asociación entre estas dos variables cuantitativas. Entonces, edad y peso tienen una correlación perfecta. La correlación es de 1. Entonces, lo único que podemos ver con esta correlación es de cuánto es la fuerza de asociación. Una variable una variable en X que explica 100% de la variable Y nos va a arrojar un coeficiente de correlación de 1. También podemos evaluar el signo. Si es positivo, a mayor valor en X, mayor va a ser el valor en Y. Y nos va a decir si hay o no significancia estadística. Y es lo único que vamos a poder evaluar. También hablábamos de que la correlación es susceptible al tamaño de muestra. Es decir, correlaciones con muestras pequeñas con un coeficiente de 20.20 podrían no ser significativas por tamaño de muestra, pero si tuviéramos una correlación de 0.10 con un tamaño de muestra de 2,000 participantes, va a salir significativa. Entonces, para evaluar la relevancia clínica de una correlación, ustedes elevan este coeficiente de correlación al cuadrado para obtener algo que se llama coeficiente de determinación. En este caso, 1 al cuadrado, pues nos da 1, lo multiplican por 100 y esto querría decir que el 100% del peso se explica por la edad. Vamos a graficarlo para que vaya quedando un poco más claro. Si nos vamos al apartado de gráficos, las correlaciones, tanto las correlaciones como las regresiones, se grafican con diagramas de dispersión. En eje de las Y va a ir siempre su variable dependiente. En este caso, lo que queremos predecir es el peso a partir de la edad. ¿Ok? Vamos a ver cómo queda nuestro gráfico. Es una pendiente. Se observa un patrón constante, es positiva. Si ustedes quieren visualizar de mejor manera esta pendiente, le dan clic aquí. Y ustedes pueden observar esta pendiente. Ahora, tenemos aquí el coeficiente de determinación, que ya habíamos visto que es de 1. 100% del peso se debe a la edad. Esta base, es importante recordarles que yo la modifiqué para efecto de la clase. Si ustedes recuerdan todavía sus clases de la carrera, de tercero o cuarto, cuando llevaban pediatría, nos daban una fórmula para poder predecir el peso de los niños a partir de la edad. Las regresiones no son de utilidad en escenarios donde tenemos recursos limitados. O bien, imaginen que de pronto tenemos un niño que llega con pérdida del estado de alerta y necesitamos calcular la dosis de medicamento por kilo de peso. Necesitamos pesarlo y tal vez esos segundos, minutos sean cruciales para la vida de este niño. En este caso, sería más fácil averiguar la edad del niño y a partir de esto tratar de predecir el peso. Otro ejemplo podría ser en el primer nivel de atención, pues lo único que hay es una báscula, un estadímetro, paumanómetro. Entonces, a partir de mediciones sencillas como el índice de masa corporal, bueno, yo podría predecir otras cosas más complejas como porcentaje de grasa o porcentaje de músculo. Entonces, esa es la utilidad que tiene una regresión en la clínica.
nos ayuda a hacer predicciones. ¿Qué característica se debe tener? La variable de desenlace debe ser cuantitativa, en este caso peso. Las variables independientes pueden ser cualitativas, pueden ser cuantitativas, pueden ser ordinales, puede ser una o o pueden ser varias. En este caso, lo que estamos observando, si primero ustedes vieron el cuadro de la correlación, donde solo nos decía que el coeficiente de correlación era de 1 y que esa correlación era significativa y ya. Pero la información adicional que nos da una regresión es esta ecuación, que permite que con solo conocer el valor de X, yo pueda predecir el valor de Y. En este caso, si yo conozco que el niño pesa 5 kilos, 5 por 2, 10, más 8, 18. A 6 años. Entonces, yo solo requiero conocer el valor de X y a partir de aquí, yo puedo predecir el valor de Y. Pero para llegar a hacer esta ecuación, pues en mi primer población necesito tener el peso real y a partir del peso real yo puedo hacer predicciones a partir de la edad utilizando esta fórmula. Ajá. En este caso, dado que es perfecta mi correlación, pues si yo lo sustituyo, si yo sustituyo 5 eh, por 2 más 8, pues me da 18. Entonces el valor es exactamente igual. No hay nada de variación. Esto se debe a que la correlación es perfecta. Entonces, una limitación de la correlación es que ustedes solo pueden analizar dos variables a la vez, una variable en X y una variable en X y otra variable en Y. Y en este caso, pues es una correlación perfecta, pero lo común es que estas correlaciones no sean perfectas. Entonces, con una sola variable, yo no voy a poder explicar el 100% del desenlace. Entonces, es por eso que una correlación se queda corta. Solo me dice la fuerza de asociación y la tendencia, si es positiva o negativa, y ya. Entonces, una regresión nos permite hacer predicciones y el poder tener una fórmula para que en estudios, más bien en poblaciones subsecuentes, ustedes puedan utilizar esa fórmula sin ya tener que medir la variable que es más compleja, que es la variable en Y. Entonces, esta es una pequeña introducción. Ahora vamos a nuestra presentación. Si ustedes tienen cualquier comentario, cualquier duda, ya sea que me lo hagan saber en los comentarios de nuestro de YouTube, o bien que ustedes me lo hagan saber vía mensaje, correo electrónico. Ok, bueno, pues vamos a empezar. Ya habíamos abordado en el ejemplo anterior cuáles son las diferencias entre un modelo de regresión y una correlación. La regresión me va a permitir hacer predicciones y va a contemplar diferentes variables en X. Como en el ejemplo que les puse del artículo de cuáles son los predictores de peso y talla al nacimiento, pues no solo es el tabaquismo, hay otras variables implicadas como la edad de la madre, em, la cantidad de alcohol. Entonces, hay distintas variables que están haciendo una predicción. La correlación solo evalúa dos variables a la vez y me dice la fuerza de asociación y si esta es positiva o negativa. Pero yo no sé con exactitud qué tanto al modificarse X se modifica Y. Entonces, esa es una limitación de la correlación. Ahora, la regresión tiene algunas similitudes con una correlación. ¿Por qué? Una, si ustedes recuerdan, un coeficiente de correlación de cero implicaba una línea horizontal. Es decir, al aumentar X, Y no se modificaba y me da una línea horizontal. Lo mismo sucede en una regresión. Vamos a obtener valores que se llaman beta y tienen que ser diferentes a cero. Puede ser que ustedes encuentren un beta positivo. Si encuentran un beta que es positivo,
Esto implicaría que al aumentar el valor de X, aumente el valor de Y. Si hubiera un valor negativo, al aumentar el valor de X, Y disminuye. Uh-huh. No sé si a partir de que ustedes leyeron el artículo que les dejé de tabaquismo, el efecto que tiene el tabaquismo en el peso al nacimiento, ustedes hayan pensado en un ejemplo en su práctica clínica. A veces, en la práctica clínica, no es tan común encontrar estos desenlaces cuantitativos. Con lo que trabajamos son con desenlaces dicotómicos. La presencia o ausencia de una determinada condición. Uh-huh. Entonces, esas serían las principales diferencias y la utilidad. Uh-huh. Ahora, en su práctica clínica podría ser que ustedes consideren, a lo mejor, yo quiero evaluar un marcador de laboratorio que es muy específico, pero que en la clínica puede ser difícil de determinar. A lo mejor alguna interleucina, pero yo la podría calcular a partir de algún otro marcador. O bien, por ejemplo, yo quiero calcular la tasa de filtrado glomerular a partir de la creatinina sérica. O yo quiero evaluar el colesterol HDL a partir de triglicéridos y colesterol. O yo puedo evaluar resistencia a la insulina a partir de un índice que se llama triglicéridos glucosa. Estos son escenarios donde el desenlace es mucho más difícil de medir y es más fácil de medir triglicéridos y glucosa a un HOMA. Uh-huh. Entonces, ojalá que el viernes en clase me puedan ustedes comentar cuáles serían algunos ejemplos que ustedes podrían utilizar en su práctica clínica. Ahora, vamos a ver este ejemplo. Este ejemplo es una regresión lineal simple. Vamos a ir viendo en esta primera diapositiva, es solo la introducción. Vamos a ver en qué se parece a una correlación y más adelante seguramente ya les va a quedar más claro todo el componente si lo vuelven a analizar. Entonces, en este ejemplo, yo les decía, en primer nivel de atención solo hay una báscula y un estadímetro. No tenemos tanitas o no hay DEXA para poder evaluar con precisión el porcentaje de grasa corporal. Pero que sí tengo índice de masa corporal. Entonces, el objetivo de este ejemplo es evaluar si el índice de masa corporal puede ser un buen predictor de porcentaje de masa, de porcentaje de grasa corporal. Entonces, en X yo voy a tener índice de masa corporal y en Y porcentaje de grasa. Esa va a ser mi variable dependiente, la variable que es más difícil de alcanzar en la clínica. Ahora, ¿cuál es la primera parte? Los primeros supuestos para que yo pueda utilizar un modelo de regresión lineal es que mi desenlace tiene que ser cuantitativo y que debe haber una correlación lineal entre mi variable X y Y. Entonces, en este caso, una correlación lineal requeriría tener una correlación significativa. Ajá. Y al menos mayor a una coeficiente de correlación de 0.20. Ajá. Entonces, entre más cercano a 1, pues mejor va a ser esta correlación. En este caso, índice de masa corporal y grasa tienen una correlación de 0.69 y una R cuadrada, un coeficiente de determinación de 0.479. ¿Esto qué quiere decir? Que el 47.9% de la varianza de grasa corporal se debe a índice de masa corporal. Entonces, estas variables tienen una muy buena correlación y explica una cantidad suficiente de la varianza, el índice de masa corporal. Uh-huh. Después vamos a tener una prueba de ANOVA. La prueba de ANOVA aquí en regresión lineal solo se utiliza para hablarnos un poco de la precisión del modelo y si esta variable X o las diferentes variables en X
son predictoras de Y y son estadísticamente significativas. Entonces, este modelo con esta R cuadrada de 0.47, 47%, es estadísticamente significativo. Lo siguiente que vamos a tener es el beta, que este es el que se va a interpretar de manera parecida al coeficiente de correlación. Entonces, es un beta que es positivo. ¿Esto qué quiere decir? Que al aumentar el índice de masa corporal, se modifica la grasa corporal. ¿Y qué tanto? 1.3%. Por cada kilogramo metro cuadrado que yo incremento de índice de masa corporal, aumenta mi grasa 1.3%. Entonces, esta es solo la introducción. Ahora, cuando un investigador pretende hacer una predicción a partir de una correlación, se denomina regresión. ¿Por qué es necesario hacer una regresión y no nos podríamos quedar con una correlación? Si en este ejemplo que yo les puse de índice de masa corporal y grasa, esto fuera suficiente, el índice de masa corporal solo explica el 47% de la varianza del porcentaje de grasa. Pero entonces, el otro porcentaje restante está siendo debido a otras causas. ¿Qué otras variables? Pues a lo mejor el sexo, la edad, la actividad física, algún antecedente heredofamiliar. Entonces, hacer una correlación entre dos variables no es suficiente. Es por eso que tenemos que hacer regresiones, porque un desenlace va a estar influido por múltiples variables predictoras. Estos modelos son útiles especialmente en estos contextos con recursos limitados. Es más fácil que yo evalúe o que pregunte la edad del niño o que lo vea en el número de expediente, en el carnet, a que en un momento de urgencia me pueda detener a medir. O es más fácil que yo mida creatinina a que haga un aclaramiento de creatinina en orina de 24 horas. O es más fácil que yo mida triglicéridos glucosa a que mida un índice de HOMA que no tengo disponible, por ejemplo, en un primer nivel de atención. Entonces, esta es la utilidad que tienen las regresiones. Y muchas de las fórmulas que utilizamos en la carrera, pues se derivan de estos modelos de regresión. Ahora, si nosotros graficáramos una R cuadrada o un coeficiente de determinación, se vería de la siguiente manera. Entonces, en A tenemos un coeficiente de correlación muy alto. Tal vez un coeficiente de correlación de 0.9. Si nosotros elevamos al cuadrado un coeficiente de correlación de 0.9, tendríamos un coeficiente de determinación de 81%. Entonces, en este ejemplo A, la variable Y se explica en un muy gran porcentaje por la variable X. Pero, ¿qué pasa en el ejemplo B? Bueno, pues una variable no va a ser suficiente para explicar a Y. ¿Y qué pasa en C? Yo creo que este es el ejemplo que podría ser más común, como el que les acabo de poner de índice de masa corporal y porcentaje de grasa, con un coeficiente de determinación de 47%. Pero si ustedes quieren aumentar la capacidad de predicción sin tanto error, ¿qué es lo que van a hacer? Pues pueden agregar diferentes variables. Entonces, no solo es índice de masa corporal, es sexo, es edad, antecedente, heredofamiliar. Si ustedes van aumentando la cantidad de variables independientes, pues va a aumentar la capacidad de predicción de su modelo. Esta primera clase va a tener solo ejemplos de regresión lineal simple, donde a partir de una sola variable en X yo puedo predecir Y. Si ustedes entienden esta base, va a ser mucho más sencillo para que ustedes más adelante puedan entender una regresión lineal múltiple, como la del ejemplo. Ahora, estas dos variables X y Y deben tener una condición. Y es una variable cuantitativa y X es una variable
cuantitativa o si fuera regresión lineal múltiple, puede ser cuantitativa, cualitativa o puede ser ordinal. Vamos a ver este primer ejemplo. Vamos a intentar predecir la presión arterial en Y a partir de índice de masa corporal. En X tendríamos índice de masa corporal. Vamos a ver entonces qué es una regresión. De forma sencilla, podríamos decir que es una ecuación. Es la ecuación que ustedes anteriormente conocían con el nombre de la ecuación de la recta. Es una ecuación que les va a permitir calcular el valor de Y a partir de X e implica una relación lineal entre dos variables. Entonces, al aumentar X, se va a modificar Y este comportamiento puede ser positivo o negativo. Veamos este ejemplo. Entonces, tenemos un gráfico de dispersión. Nuestra variable Y es presión arterial. Nuestra variable X es índice de masa corporal. Tenemos una correlación. Acuérdense que este es el primer requisito, que haya una correlación entre estas dos variables. Entonces, así hay una correlación. Es una correlación buena, muy buena. Tiene 0.87. ¿De cuánto es el coeficiente de determinación? Si elevamos al cuadrado 0.87, tenemos una R cuadrada de 85. Esto querría decir que el 85% de la varianza de la presión arterial se debe al índice de masa corporal. Este comportamiento es positivo, aumenta el índice de masa corporal y aumenta la presión sistólica. ¿Ok? Ahora, la línea o la regresión lo que hace es que yo tenga una ecuación. Entonces, el hacer una regresión implica que ustedes encuentren la pendiente que describe de mejor manera el comportamiento de estos puntos de dispersión. Esta línea se llama línea de regresión y nos va a permitir el elaborar y el tener una ecuación de la recta. Los componentes esenciales de esta ecuación son los siguientes. Y, cuando la vean con Y corrito, es el valor que se obtiene a partir del valor de la regresión obtenido a partir de la sustitución de estos valores. Vamos a tener este primer valor que se llama alfa, se llama también intersección o beta cero. Y es el valor que toma Y cuando X vale 0. Puede ser positivo o negativo. Y simplemente es el valor a partir del cual va a partir mi recta. Y después yo voy a tener beta 1. Este es el valor que corresponde a cada cambio de X, que tanto se modifica Y. Por ejemplo, en este caso, por cada kilogramo metro cuadrado de índice de masa corporal, la presión arterial aumenta 6.8. Entonces, por cada kilogramo metro cuadrado va a aumentar la presión 6.81. Pero en este caso, si dejáramos solo esta variable, pues tendríamos una limitación, porque vimos que la R cuadrada es de 75, coeficiente de determinación es 75. Esto quiere decir que hay otras variables que también están siendo implicadas en la presión sistólica. Creo que con esta imagen se entiende mucho más claramente de dónde viene la ecuación de una regresión. Veamos este ejemplo. Y es igual a 1 más 2 por X. 1 es alfa, beta 0 o la constante de regresión. Y si ustedes prestan atención a este gráfico, en Y es el valor que va a tomar Y cuando X vale 0. Entonces tiene un valor de 1. Y después vamos a tener este valor de 2, es el valor de beta. Es lo que me va a dar la pendiente.
Entre más se acerque a cero, más horizontal va a ser. Es decir, son variables que tienen menos correlación y que van a ser menos predictoras de Y. Entre más se aleje de cero, pues es una variable que va a tener un mayor peso. ¿Ok? Entonces, en este caso, lo que podemos observar, vean qué sucede cuando X vale 0, Y vale 1. Cuando X vale 1, Y vale 3. Cuando X vale 2, Y vale 5. Es decir, que este cambio está siendo de 2 en 2 unidades. Entonces, por cada cambio en X, se va a modificar en 2 unidades Y. En este caso, dado que siempre este comportamiento es constante, se parece al ejemplo que les puse de peso y talla. Ajá. Entonces, perdón, peso y edad. Era una correlación perfecta con un coeficiente de determinación de 1. Esto quiere decir que siempre es constante y con que yo conozca el valor de X, pues el cambio va a ser siempre igual. ¿Ok? Ahora, entonces, repasemos. La constante intersección alfa o beta cero es el valor que toma Y cuando X vale cero. Después, ¿qué vamos a tener? El valor de 2, que es el valor de beta 1. Y es que tanto por cada unidad que se modifique X, se va a modificar Y. Entonces aquí por cada unidad que aumente X, Y se modifica en 2 unidades. Que aquí nuestra hipótesis nula sería que este beta es igual a 0. Es decir, se va modificando Y, pero X, perdón, se modifica X, pero Y se mantiene constante. Aquí en este ejemplo, se va modificando X, pero Y se mantiene constante. Lo que buscaríamos son betas diferentes a 0. Ok. Ahora, estos son únicamente modelos que intentan hacer aproximaciones. La única capacidad de predecir de un modelo con 100% de precisión es que en una correlación entre estas dos variables, la R sea de 1 o que el coeficiente de determinación sea de 1, es decir, que la varianza de Y se explique en 100% por la variable X. Esto en la naturaleza no ocurre, aun cuando ustedes evalúen diferentes variables. Entonces, en este caso, vamos a hacer un ejemplo. Si nosotros conocemos, espérenme, déjenme ver dónde había quedado. Aquí está. Acuérdense de estos valores. Menos 29 y más 6.81. Entonces, si nosotros conocemos de estos valores, podemos hacer una ecuación para intentar predecir la presión en determinados valores de índice de masa corporal. Ajá. Entonces, vamos a hacer un ejemplo con, déjenme ponerles la pizarra. Déjenme quitar el puntero. Ajá. Espérenme. Listo. Ahora sí. Vámonos a la pizarra. Entonces, queremos evaluar qué pasa a un índice de masa corporal de 25 y 27. Entonces, ya tenemos nuestra fórmula. Ajá. Ay, esperen, es que no puedo sacarlo. Ahora, entonces,
solo necesitamos conocer el valor de X. Entonces, primero, nuestra fórmula de la regresión. Y es igual a alfa más beta por X. Entonces, los datos que tenemos que surgen a partir de este modelo de correlación son que tengo una intersección de menos 29.8 y después tengo un beta de 6.81. Por cada kilogramo metro cuadrado aumenta 6.81 la presión sistólica. 6.81 milímetros de mercurio, ¿ok? Entonces, a partir de esto, yo lo podría utilizar ya en la consulta. Y entonces puedo decir, bueno, si tengo un sujeto que tiene índice de masa corporal de 25, ¿cuánto tendría de presión sistólica? Entonces, esto nos daría 6.81 por 25, 170, menos 29.80. Esto nos daría una presión de 140.5. Pero este es solo el predicho a partir de la fórmula. Predicho a partir de la fórmula. Para saber qué tan preciso es mi modelo, yo tengo que contrastar. En la primera vez que para obtener esta regresión, pues yo necesité hacer la medición original. El valor original o real. Y en este caso el valor que yo tengo es el predicho. Vamos a evaluar cuánto tenía este sujeto. Ok. El valor real de este sujeto era 130. Y dado que nosotros obtuvimos un valor de 140, esta diferencia de 130 a 140 es un residuo. Es decir, ¿qué tanto error hay entre el valor real y el que yo estoy obteniendo a partir de la fórmula? En este caso, si yo tuviera un modelo perfecto, como en el ejemplo de peso y edad, pues todos los puntos caían en la pendiente. Entonces ahí no había error. Yo sustituía y obtenía exactamente el mismo valor. Pero en este caso sí hay error. Si prestamos atención ahora en lo que sucede a un índice de masa corporal de 27, si el valor real es de 138 y a mí me sale 152, con la ecuación, este valor, esta diferencia entre el valor real y el que obtengo a través de la ecuación es de menos 14. Ese es el residuo. Entonces, un residuo perfecto sería 0. Es decir, el valor que yo obtengo por la ecuación es exactamente el mismo que tiene el participante. Y esto implicaría entonces tener un coeficiente de determinación de 1 y que no hubiera residuo. Entonces, acuérdense que el residuo es el error y que entre más grande sea el valor de R cuadrado, menos residuo va a haber, menos variación. Pero si de pronto ustedes tienen un modelo en el que su R cuadrada es de 0.1, pues imagínense la cantidad de error que va a haber. Ese modelo no va a ser lo suficientemente preciso. ¿Okay? Ahora, vamos a ver la fórmula de la regresión. Presten atención en esta fórmula. Para sacar el valor de beta, es la sumatoria de X y Y, luego multiplicamos, bueno, restamos y multiplicamos el valor de X y Y. Si ustedes se acuerdan, cuando estábamos viendo la correlación, nosotros dijimos que cada punto de dispersión era un valor en Y para determinado valor en X. Entonces, eso es
lo mismo que está sucediendo aquí. Por eso es que los modelos tienen este precedente. Primero, una correlación para poder hacer una regresión. Ujú, ¿ok? Ahora, el siguiente, cuando ustedes lo hacen en SPSS, lo primero que tendrían que hacer es una correlación. Una correlación entre cada par de variables que van a analizar, entre cada variable independiente y la variable Y. Esta correlación tendría que ser mayor a 0.2 y ser estadísticamente significativa para hablar de dos variables que están linealmente correlacionadas. ¿Ok? Ahora, después, ¿qué es lo siguiente que vamos a hacer? Bueno, pues vamos, lo siguiente que nos muestra el modelo en SPSS es la R cuadrada, que esto quiere decir que tanto de Y se atribuye a X, 75%. Ahora, después vamos a tener un error. El error para este modelo es de 10.7 y son las unidades de su variable dependiente, en este caso 10.7 milímetros de mercurio. Este va a ser el error del modelo. 10 milímetros de mercurio. Esto, por supuesto, que va a tener una diferente, no es que haya un valor para determinado error. Debe haber, esto dependerá de las variables que ustedes están analizando. Si fuera pH, bueno, si fuera 10.7 sería un modelo que no serviría para nada, porque pequeños cambios en el pH son la diferencia entre la vida y la muerte. Ok, ahora, lo siguiente que nos arroja el modelo es utiliza la prueba de ANOVA. La prueba de ANOVA se utiliza para evaluar la significancia global del modelo. Entonces, el modelo, si vemos solo el valor de significancia estadística, pues es significativo. Pero, ¿de dónde viene este valor de F de ANOVA? ¿Qué es lo que toma en cuenta? Bueno, pues igual que en TED Student, entre más grande sea este valor, más significativo es el modelo. Pero ¿de dónde viene? Toma en cuenta la media de cuadrados. Ajá. Y esto simplemente lo que quiere decir en el numerador es, toma en cuenta este valor, es la parte de Y que se atribuye a X, es decir, la varianza en Y atribuible a X. Y en el denominador es la varianza que está siendo atribuida a otras razones que no se explican por X. Esto, el residuo entonces es el error en mi modelo, es esta falta de precisión. Esto quiere decir que un modelo entre más R cuadrada tenga, menos residuos va a tener y más capacidad de predicción va a tener mi modelo. Entonces, este modelo, que pues evidentemente es un modelo ficticio, porque no es posible que la sola medición de índice de masa corporal me explique el 75% de la presión sistólica. Pero bueno, si este fuera el comportamiento, es un muy buen modelo. La cantidad del numerador pues rebasa con mucho a la del denominador. Entonces, aquí lo ideal sería no tener residuo. Si no hubiera residuo, pues sería un modelo perfecto que tendría una R cuadrada de 1. O sea, acuérdense siempre que el numerador es la varianza de Y que es atribuible a X. Y en el denominador, la varianza de Y que es atribuible a otras razones y nos está explicando por X. Ahora, el siguiente paso que va a contener su modelo de regresión en SPSS es este cuadro, tal cual. Entonces, les va a dar una constante que puede ser positiva o negativa, que es alfa o beta cero, que es el valor de la intersección, el valor que toma Y cuando X vale 0 y puede ser positivo o negativo. No tiene ninguna importancia si es positivo o negativo, pero sí es necesario que ustedes tomen en cuenta este valor negativo al momento de hacer una sustitución de la fórmula.
Lo siguiente que vamos a tener es el índice de masa corporal. Ajá, el beta del índice de masa corporal. Puede ser positivo o negativo y lo que queremos es que sea diferente a cero, como en una correlación. Entonces, en este caso es positivo y es de 6. Y esto quiere decir que por cada kilogramo metro cuadrado de índice de masa corporal aumenta 6,81 milímetros la presión sistólica. Ujú. Después vamos a tener aquí, este es un modelo de regresión lineal, simple, pero pueden tener otras variables. Entonces, si bien el modelo global es o no significativo, se evalúa por la prueba de ANOVA, cada una de las variables que ustedes analicen pueden ser o no significativas. Entonces, en lo individual, cada variable va a tener su propia significancia estadística. Ajá. Y ya sea que ustedes, y para cada variable se utiliza un paso intermedio de TED Student. Ajá. Para cada variable independiente. Ahora, ustedes, al igual que en TED Student o cuando vimos diferencia de medias, aquí van a tener un intervalo de confianza al 95% de este valor beta. Entonces, si bien la media de este beta es 6,8, este intervalo va de 3,6 hasta 9,9. Si yo les diera solo el intervalo y no les diera el valor de significancia estadística, ustedes sabrían que es estadísticamente significativo porque no atraviesa el cero. Es decir, los dos valores son positivos. Ujú. ¿Sale? ¿Hasta ahí van bien? Cualquier duda, acuérdense que por favor me pueden mandar mensaje o poner algún comentario en el video. Ujú. Ahora, nuestra fórmula quedaría desarrollada de la siguiente manera: 20, menos 29,8 más 6,81 por el índice de masa corporal. Esto ya ustedes lo podrían ir sustituyendo por los diferentes índices de masa corporal y acuérdense que la diferencia entre el valor real y el obtenido por la regresión nos da un valor que se llama residuo. Si hay diferencia, bueno, esa diferencia entre el real y el estimado por la ecuación se llama residuo. Lo que esperaríamos es que fuera un residuo de cero y esto sería similar a que la R cuadrada sería de 1%. ¿Ok? Esta es la parte teórica. Ahora vamos a ir analizando diferentes ejemplos. Vamos a prestar atención otra vez en este primer ejemplo que les puse. Como variable dependiente, yo quiero predecir grasa corporal. Como variable independiente, voy a utilizar el índice de masa corporal. Entonces, primero tenemos una R cuadrada de 47%. Es un modelo que para ser una sola variable, pues es un buen modelo, pero más del 50% de esta varianza de Y es atribuible a otras causas diferentes al índice de masa corporal, como qué, como sexo quizá. Ahora, el error de esta medición es de 6% de grasa. Entonces vamos a tener un error de 6% entre las mediciones. Entonces, para grasa, una medición de 6%, pues podría ser importante, una medición de 6% de grasa. Entonces, así que ustedes quisieran aumentar la precisión del modelo, pues le podemos agregar otras variables. ¿Ok? Ahora, vamos a ver nuestra prueba de ANOVA. Entonces, nuestra prueba de ANOVA es significativa. Entonces, este modelo es suficientemente preciso. Ajá. Ahora vean el valor de regresión, 53,505, y de residuo yo solo tengo 36. Es un buen modelo. Vean el valor de F, 1481. Es un modelo que es estadísticamente significativo y esta base sí es real. Entonces, con índice de masa corporal, bueno, pues yo puedo darme una idea del porcentaje de grasa corporal que tiene un sujeto, pero no es suficiente porque ese índice de masa corporal puede reflejar más masa muscular. Pero aún así es un muy buen modelo. Vean, es mucho mayor la varianza atribuible
a índice de masa corporal en grasa que la cantidad de residuo. Ahora, si nosotros tuviéramos que desarrollar nuestra fórmula, pues el valor de alfa intersección o beta cero es menos 4.2 y el índice de masa corporal es el beta de índice de masa corporal es de 1.33. Por cada kilogramo metro cuadrado va a aumentar 1.33 el porcentaje de grasa corporal. Y si analizamos con detalle, pues esta variable es estadísticamente significativa y cuando analizamos el intervalo de confianza, este va de menos 1.2 hasta 1.4. Estos intervalos, pues en realidad son muy estrechos, no atraviesan el cero, por lo que podríamos considerar que es una variable estadísticamente significativa, aun cuando ustedes no tuvieran el valor de la significancia estadística. Pero ahora, entonces, este modelo podríamos decir que es clínicamente útil. Entonces, si ustedes quisieran, vamos a calcular, déjenme, estoy tomando foto. Listo. Vamos, ahora imaginen que nosotros queremos entonces, otra vez, hasta que se la aprenda. Y es igual a alfa más beta por X. Entonces, en este caso, nosotros tenemos un alfa negativo de menos 4.2 y tenemos un beta positivo, que es 1.337. Entonces, ¿de cuánto sería el porcentaje de grasa corporal de un sujeto que tiene índice de masa corporal de 35? Entonces entonces tenemos 35 por 1.337 menos, nos da 46 menos 4.2, 46 menos 4.2 nos da un porcentaje de grasa corporal de 41.8%. Ahora, ¿qué pasaría si tuviéramos ahora un sujeto que tiene índice de masa corporal de 20? Entonces, sería 20 por 1.337, 26.4, menos 4.2. Este sujeto con índice de masa corporal de 20 tendría un porcentaje de grasa corporal de 22.54. Entonces, es para esto que nosotros utilizamos las regresiones en la clínica. ¿Sale? Okay. Ahora vamos a continuar con este ejemplo. Vamos a ver este ejemplo. Este fue mi proyecto de maestría. Yo quería evaluar qué tanto de la ingesta de proteínas explican la tasa de filtrado glomerular. ¿Sale? Entonces, como variable dependiente yo tengo tasa de filtrado glomerular mililitros minuto. Después, como variable independiente, tengo proteínas por kilogramo de peso. Vean, aquí es importante, estos resultados pueden ser engañosos y ahorita vamos a ver por qué. La R cuadrada, vean de cuánto es. ¿Qué tanto las proteínas explican la tasa de filtrado? Solo 1.7%. El error, vean que en este caso son 16 mililitros por minuto. Dado que yo trabajé con adultos clínicamente sanos, pues a lo mejor entre tener 116 y 100 no había tanta importancia.
Pero ¿qué pasaría si yo ya tuviera sujetos con 20 de tasa de filtrado glomerular? Pues que este modelo podría no ser lo suficientemente preciso. Ujú. Ok. Ahora, desde aquí, ustedes ya están viendo, la R solita es de 0.12, el coeficiente de correlación es de 0.12. La R cuadrada, 1.7%. Entonces, clínicamente, esta variable, pues en realidad no está explicando demasiado la tasa de filtrado glomerular, pero vamos a ver las trampas de la estadística. Vean la constante. Aquí la constante es de 88.8. Esta constante, pues se parece mucho a la tasa de filtrado glomerular normal. ¿Mm? Ahora, vean que tenemos el valor de proteínas. Entonces, por cada kilogramo de proteína, disminuye la tasa de filtrado glomerular 3.7. Ajá. Este valor es estadísticamente significativo. Al aumentar la ingesta de proteínas, ¿qué es lo que sucede? Por cada gramo de proteína, disminuye 3.7 mililitros la tasa de filtrado. Si analizamos el intervalo de confianza, va de menos 5.7 hasta menos 1.6. Pero yo les decía que esto es un poco de trampa, porque la ingesta de proteínas la encontramos solo que va de 0.8 hasta 2.2. Entonces, este valor de menos 3.7, yo lo voy a multiplicar solo por 0.88 hasta 2.2. Entonces, pareciera que tiene mucho impacto, pero no tiene tanto. ¿Por qué? Si tenemos un sujeto que tiene 3.7 por 0.8 de ingesta de proteínas, tendría menos 2.96. Entonces sería 88 menos 2.96. Ajá. 85 de tasa de filtrado. Pero ¿qué pasa si de pronto yo tengo un sujeto que consume 2.2? Entonces sería 2.2 por 3.7, 8.1. Entonces sería 88 menos 8. Entonces tendría 80 mililitros. Entonces tienen que ser siempre muy cuidadosos en revisar el valor de la R cuadrada, porque no sabemos qué tanto de Y se explica por X, que esta fue una de las limitaciones del artículo que les envié. Ujú. ¿Por qué? Pues quién sabe cuánto en verdad del peso y de la talla se deben a tabaquismo y al consumo de alcohol. Ujú. Vean ahora si nosotros graficamos esta regresión. ¿Notan algún patrón constante? Vean la cantidad de residuos. Si este es el valor real y estos son los residuos, vean la cantidad de residuo que va a tener este modelo. Es impresionante. ¿Por qué? Pues este modelo solo me va a explicar 1.7% de la tasa de filtrado glomerular, aunque estadísticamente sea significativo, solo explica 1.7%, nada más. ¿Sale? Ahora, vamos a ver este ejemplo. Ahí ustedes van a encontrar diferentes maneras de evaluar o de representar estos modelos de regresión. Vean este. Aquí lo que se predice, se está intentando predecir, es ácido úrico, la cantidad de ácido úrico. Entonces, aquí solo me están poniendo el beta. ¿Esto qué querría decir? Por cada kilogramo metro cuadrado que aumenta el índice de masa corporal, aumenta 0.198 miligramos por decilitro el ácido úrico. Y este dato es estadísticamente significativo. Pero nosotros no sabemos en realidad de cuánto es la R cuadrada. ¿Qué tal que la R cuadrada le sale como en mi modelo de 1.7? Si yo los quiero engañar, pues les pongo solo que el valor de beta es menos 3.7, que es estadísticamente significativo, y si no les explico qué tanto, pues ustedes podrían tomar una decisión incorrecta. Con los resultados de este estudio,
ustedes podrían decir que la ingesta de proteínas en adultos sanos es deleteria, que disminuye la tasa de filtrado glomerular. Pero ya vieron que esta disminución solo iría de 0.80 0.80 a 2.2. Ajá, 0.80 por menos 3 por 0.3 por 3.7. Entonces solo iría de menos 2.92 hasta de 2 hasta 8. Y ya. Y como son sujetos sanos, pues esto en realidad no tiene ninguna trascendencia. Ustedes pueden seguir consumiendo proteínas de forma segura. Claro, siempre y cuando, acuérdense que estos resultados solo aplican o son transpolables a una población similar a la que se incluyó. Es decir, que ustedes no podrían utilizarlo en población que ya tiene algún grado de daño renal. Estos resultados solo son aplicables a una población similar, a una población adulta que no tiene daño renal previo. Ok. Ahora, les voy a poner un ejemplo. A este ejemplo le denominé un ejemplo ridículamente sencillo. Bueno, en este ejemplo, mi ejemplo ridículamente sencillo, lo he ido alimentando esta base con los diferentes grupos que he tenido, donde a cada uno de mis alumnos les he preguntado la edad y hace cuánto tiempo salieron de la prepa. Es mucho más sencillo preguntar hace cuánto tiempo saliste de la prepa y entonces tratar de predecir la edad. A lo mejor si es una mujer y les da pena preguntar la edad, bueno, pues este ejemplo ridículamente sencillo nos va a ayudar a entender una regresión. Entonces, nos vamos a analizar estadísticos descriptivos y, perdón, analizar regresión y regresión lineal. Entonces, en Y va a ir nuestra variable dependiente, que es nuestra variable edad. En X va a ir la variable independiente, que es el tiempo de salida de la prepa. En estadístico, vamos a elegir intervalo de confianza. Vamos a pedirle al modelo que nos dé estadísticos descriptivos y la R cuadrada. Y en gráfico, en Y vamos a elegir nuestra variable dependiente y en X la variable a predicha. Y se vería de esta manera. La primera parte, aquí va a variar un poco el SPSS que ustedes tengan. La mayoría de los programas tienen hasta aquí. Y hasta aquí es donde nos va a dar esta información. Entonces, vean la R cuadrada. El coeficiente de correlación es de 0.99. La R cuadrada es de 99%. ¿Esto qué quiere decir? Que la edad está definida en un 99% por el tiempo que tiene que una persona salió de la prepa. ¿De cuánto es el error? Estándar de 0.6 años. 0.6, 6 meses, medio año. Ahora vean nuestro valor de ANOVA. La media de la regresión, bueno, el denominador es de 4.135 y el residuo es 0.448. Es decir, la variable dependiente está dada prácticamente por el tiempo que tiene que una persona salió de la prepa. Ven, el valor de F es altísimo, 9.200. El valor de P, pues es estadísticamente significativo. Si nosotros quisiéramos hacer una fórmula, esta fórmula sería 18.9 más 0.916. ¿Esto qué quiere decir? Que por cada año que pasa desde que salimos de la prepa, aumenta un año de edad, lo cual tiene toda la lógica, ¿no? Entonces, vamos a intentar predecir. Ahora, con estos resultados, van a predecir mi edad. Entonces, yo salí hace 21 años de la prepa, salí en el 2001. Entonces, vamos a intentar predecir mi edad. ¿Ok? Ahora, vamos a la pizarra.
Entonces, Y es igual a, aquí nos salió 18.9 más 0.916 por cada el tiempo que tiene que una persona salió de la prepa. Entonces, yo salí hace 21 años. Entonces, aquí simplemente multiplicamos 21 por 0.916. 19.2. Más este primer valor de la intersección, 18.9. Entonces, 18.9 más 19.2 nos da 38 años, que es la edad que yo tengo. Y nos da 38.1. Entonces, yo cumplí años en el 28 de febrero, hace 6 meses. Tengo 38.6 años y el modelo nos salió, entonces, la real son 38.6 años. Y la predicha salió en 38.1 años. Entonces, hay un error de 5 meses y nosotros habíamos evaluado que el error era de 6 meses. Entonces, pues, este es un ejemplo ridículamente sencillo de para qué podría servirnos una regresión. ¿Sale? Ahora, quisiera que revisáramos, ya para terminar, el artículo. Este es el artículo. Es un modelo, yo les puse un modelo de regresión lineal múltiple. Cuando tenemos un modelo de regresión lineal múltiple, tenemos diferentes variables predictoras. Vamos a dejar como variables predictoras en este modelo solo aquellas que fueron estadísticamente significativas. Es decir, es una misma variable dependiente. Todas estas variables independientes intentan predecir el peso o la talla, que son nuestras dos variables dependientes. Entonces, aquí ustedes lo identificaron correctamente. Ustedes identificaron que había dos variables dependientes, peso y talla. Ahora, en una ecuación de regresión lineal múltiple, esperen. En una ecuación de regresión lineal múltiple, ¿cómo quedaría? Espérenme tantito. Déjenme salirme de aquí. Okay. Entonces, teníamos hasta abajo, solo nos dan un valor de la constante y es 3.391.6. Entonces, es una sola variable y ustedes le van a ir sumando las diferentes variables. Entonces, después tenemos tabaquismo, que tiene menos 18, bueno, es positivo, siempre es positivo, y es menos 218. 218, esta variable es dicotómica. Entonces, aquí las únicas dos opciones era 0 o 1. 0 si no fuma una mujer o 1 si fuma. Entonces, una mujer que fuma va a tener un hijo que va a pesar menos 218 gramos menos comparado a una mujer que no fuma. Ahora, para el consumo de alcohol, teníamos menos 37, teníamos menos 37.6. Aquí las opciones que podía tener es, esta variable se las codificaron como aquella mujer que no toma, que era 0 onzas, hasta aquella mujer que tiene un consumo de más de 10 onzas. Esto está codificado por 4. ¿Esto qué querría decir? Que una mujer que toma más de 10 onzas a la semana es menos 37.6
por 4, tendría un hijo con menos 150 miligramos. Entonces, si de pronto ustedes tuvieran una mujer que fuma y aparte consume más de 10 onzas de alcohol a la semana, serían estos 150 del alcoholismo más sus 218 del tabaquismo. Entonces, tendrían que restar 218 y 150, entonces nos daría menos 368 gramos. Y ustedes, bueno, pueden ir así haciendo la consideración y el desglose de cada una de las variables. Y con ustedes conocer estos antecedentes de la mamá, pues podrían saber en este caso, cuál sería el peso. Ajá. El peso de las diferentes variables, ¿ok? Ahora, ¿qué otras variables teníamos? Entonces, en este ejemplo, ustedes tenían variables dicotómicas. La variable dicotómica era tabaquismo, 0 o 1, pero después tenían alcoholismo, que es una variable ordinal. Ajá. Y después tenían variables cuantitativas. Por ejemplo, la edad de la madre. Ajá. Entonces, para edad de la madre, el beta es 7.6. Ajá. Y aquí ustedes lo podrían sustituir por 30 años, por 20 años. Ajá. Entonces, una mamá entre más grande sea, más peso va a tener el producto. Entonces, va a tener más peso una mujer de 30 años que aquella que tiene 20 años. Ujú. Hay otras variables que no son significativas, como la paridad o el nivel educativo, pero es una misma fórmula y ustedes le van sumando los diferentes betas. Una limitación que por ahí me pusieron en la tarea es que no sabían de cuánto era la R cuadrada. Entonces, hay otro artículo muy parecido, mexicano. Esperen, este. Este se publicó en la revista de Salud Pública. Entonces, en este artículo se incluyeron a 793 pacientes embarazadas y lo que se evaluaba otra vez era el efecto del tabaquismo sobre la antropometría al nacimiento. ¿Qué tiene de diferente este modelo? Bueno, pues este modelo nos da únicamente los betas, pero no nos da la constante. No podríamos tener pues sí, más bien la fórmula. Pero ¿qué nos da? La R cuadrada. Entonces, midieron variables más o menos parecidas. Tabaquismo, el sexo, la edad de la madre, edad gestacional, número de gestas, el peso de la madre. Y vean cómo la R cuadrada es solo de 27%. Entonces, seguramente el artículo que les mostré, pues tenía una R cuadrada parecida, 27%. Entonces, pues esto ya les haría a ustedes contemplar si faltó o no alguna otra variable importante. Quizá yo les diría, bueno, pues a lo mejor faltó el antecedente de tener diabetes gestacional o el antecedente de cuántos kilos subieron en el embarazo o si tuvieron alguna condición que causó restricción del crecimiento como hipertensión gestacional. Entonces, estas son condiciones que pueden estar impactando, ¿ok? Bueno, pues espero, chicos, que esta clase les deje un poquito más claro lo que ustedes ya habían tenido oportunidad de leer. Cualquier duda, por favor, me dicen y lo revisamos el viernes o se los explico si me mandan mensaje. Cuídense mucho y nos vemos el viernes.